Padre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Porque tú eres bueno, Señor, y te queremos servir y queremos seguirte. Y queremos que nos ayudes, Señor. Que fortalezca nuestro corazón, fortalezca nuestra mente, dirija nuestros pasos. Señor, nos guíes si nos estamos desviando. A alguien que se esté desviando, que tú guíes su corazón. Si alguien está desanimado, que tú le animes. Si alguien está cansado, que tú lo refresques. Señor, abre nuestros ojos a tu presencia y ayúdanos a ser bendecidos por ti, Señor, dándonos un corazón disponible, un corazón receptivo, un corazón sensible a tu voz y que tu palabra entre y transforme. En nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Continuamos. Este es el octavo domingo que continuamos con el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. En esta carta Pablo, en el principio del capítulo 3, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned pues la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y hemos siempre recalcado en este punto, porque el resto de ese capítulo tiene que ver con una nueva vida que tenemos en Cristo. Pero hemos dicho que es una nueva vida porque es una resurrección que implica una muerte. Entonces, cuando Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, hemos dicho que buscar las cosas de arriba es buscar al Señor, buscar su voluntad, buscar servirle, buscar conocer su amor, buscar experimentar su gracia, su paz. Pero no puede haber resurrección si no hay muerte. Hablamos un poco de lo que Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos y quiero volver a traerlo porque quiero hacer otra pequeña reflexión. Y es un buen recordatorio. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo dice: ¿continuaremos en pecado entonces? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si estamos unidos a él, a Cristo, en su muerte, creemos que lo estaremos en su resurrección. Bueno, es toda una sección, pero Pablo dice: los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, por lo tanto hemos sido sepultados con él para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tenemos que morir para poder resucitar en una novedad de vida. No está hablando de la resurrección física, está hablando de la resurrección espiritual. Tenemos que morir a un mundo de egoísmo. Tenemos que morir a la vida vieja, a la vida pasada, y empezar a vivir una nueva vida. Pero esa muerte no solo es en el bautizo refleja eso, pero tiene que haber una decisión en nuestro corazón de morir a una vida de vanidad. Y al decidir morir a una vida de vanidad, entonces, al decidirlo, entonces estamos identificados con Jesús en su muerte, y entonces, por el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte, podremos vivir una nueva vida, por ese poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué volví a repasar esto? Porque si nos vamos al capítulo 8, en el versículo 1, Pablo dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esa muerte es necesaria, no es opcional. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Los que se han identificado con Él en su muerte, para que por la gloria del Padre también podamos resucitar y vivir con Él. Estamos hablando en una nueva vida hoy en día.
Entonces Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es el Espíritu el que nos da vida al unirnos a Cristo Jesús. Si nos hemos identificado con Él en su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Caminaremos por el poder del Espíritu en una nueva vida. Entonces vemos que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, al estar unidos en Cristo Jesús. Y dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque antes estábamos atados a la ley mosaica, los 10 mandamientos. Pero eso nos condena. Y esa condenación no nos libera para poder seguir al Señor. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces vamos a ser guiados por Él y no vamos a estar en el pecado. Y vamos a tener vida. En el capítulo 8, Pablo lo dice, versículo 5, los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, el estar con el Espíritu nos trae vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. En el versículo 9 dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces la muerte a la vida pasada, esa es una decisión necesaria para la salvación. Yo no puedo decir, ok, quiero ser salvo, pero no decidir morir a una vida de vanidad. No funciona. Porque entonces el Espíritu que levantó a Cristo no nos puede levantar a nosotros a una nueva vida. Porque tenemos que estar unidos a Él en la semejanza de su muerte para poder estar unidos en la semejanza de su resurrección. Y ese es el Espíritu Santo que lo hace. En versículo 13 dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Versículo 18, Pablo dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Por qué menciono esto? Porque esto tiene que ver con Colosenses 3, 1 a 3. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es decir, hay que poner los ojos en el futuro, en la gloria que nos ha de ser revelada. Y solo así tendremos la sabiduría de decidir morir a la vanidad de este mundo, porque este mundo no permanece. Es el futuro el que permanece. Entonces Pablo habla de la nueva vida y vimos en el versículo 12 al 15 que lo hemos estudiado, esa nueva vida. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, revestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Tenemos que dejar que la paz del Señor reine en nuestros corazones, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Ahora vamos a ver versículos 16 y 17. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, por medio de Él, a Dios el Padre dando gracias. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Pablo y los escritores usaron palabras específicas. Tenían un significado porque usaron esas palabras. El Espíritu los motivó a usar ciertas palabras. Y acá Pablo dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice la palabra de Cristo? La New King James Version, la English Standard Version dice, let the word of Christ dwell in you richly.
Que la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros. La New International Version me gusta lo que dice. Let the message of Christ dwell among you richly. Que el mensaje de Cristo habite en ustedes ricamente. La New American Standard, let the word of Christ richly dwell within you. Que la palabra de Cristo ricamente habite en ustedes. La palabra de Cristo, ¿qué es la palabra de Cristo? Es el mensaje de Cristo. El mensaje que Cristo trajo. El mensaje que Cristo vivió. Las palabras que hablan de Cristo. Las palabras que Cristo hizo referencia. Y eso incluye su obra. O sea, el mensaje de Cristo es compartir lo que Jesús hizo y lo que va a hacer. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos de Maús el domingo que resucitó, iba caminando con ellos y ellos estaban muy desanimados porque ya era el tercer día, su Señor había sido crucificado, lo habían hecho pedazos, azotado, golpeado, clavado en la cruz con una lanza perforado, estaba muerto. Ya era el tercer día y no había resucitado según ellos. Las mujeres habían llegado diciendo que habían visto una aparición de ángeles, pero a él no lo habían visto. Ellos todavía no habían oído el testimonio de María Magdalena o el de Pedro, que también el Señor se le apareció a Pedro. Entonces ellos decían, bueno, nosotros creíamos que era el profeta. Y el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés. Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, empezando por Génesis, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, todos, no deja ni uno. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que Cristo está profetizado en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces el mensaje y la palabra de Cristo es toda la escritura, porque la figura central de la Biblia es Cristo. La palabra de Cristo es toda la escritura, y Cristo muchas veces hizo citas al Antiguo Testamento. Entonces esas citas son la palabra de Cristo, y el Antiguo Testamento es la palabra de Cristo porque Jesús le dio autoridad al Antiguo Testamento. Él citó con autoridad al Antiguo Testamento. Y aún el libro de Apocalipsis, cuando usted va al libro de Apocalipsis capítulo 1, usted se da cuenta que es la palabra de Cristo, porque en el capítulo 1, versículo 1, Juan escribe la revelación de Jesucristo. O sea, revelación, la palabra Apocalipsis es el levantar un velo a un misterio oculto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios el Padre le da esta revelación en el sentido de que para que Él se la dé a la iglesia. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a quién, a Jesucristo, para mostrar a sus siervos. ¿A los siervos de quién? A los siervos de Jesucristo. Las cosas que deben de suceder pronto. Entonces el mensaje de Cristo, Apocalipsis es el mensaje de Cristo, porque es una revelación que Dios le dio a Cristo para que Cristo nos lo dé a nosotros. Y lo dio a conocer enviándola por medio de su ángel. El único que tiene ángeles a su disposición es Dios. Jesús es Dios. Jesús da a conocer la revelación que Dios le da a él, a sus siervos por medio de su ángel, a su siervo Juan. Juan es siervo de Jesús, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Entonces la palabra de Jesucristo es toda la escritura. Es toda la escritura. Ahora veamos que dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Habite es más que simplemente pasar. Yo habito en mi casa, no solo paso por ahí duermo la mayoría de las veces. Habite, ¿qué quiere decir? Hacer residencia. Entonces Pablo dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Habite. En Salmo 119, 97, el autor dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día. O sea, medita en esa palabra. No quiere decir que el autor no hacía otra cosa, pero en su mente la
palabra de Dios era importante y meditaba en ella durante el día. El Salmo 119, 100 dice, entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. O sea, los preceptos están habitando en el corazón. Tiene que habitar en nosotros la palabra de Dios. En el Salmo 119, 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Atesorar la palabra de Dios. Es un tesoro que tú guardas, habita en tu corazón. Entonces, que la palabra de Cristo habite en abundancia. No dice en gotas, sino en caudales. No 1 hora a la semana. Ponle que tú duermas 8 horas al día. Estamos despiertos fácil 16 horas al día. Esos son 112 horas a la semana. Entonces tú dices, bueno, yo fui a la iglesia, escuché al pastor 40 minutos que parecían 40 horas. 40 minutos. 40 minutos contra 112 horas, donde estás siendo bombardeado con conceptos que no son bíblicos. Tú vas a los museos, te hablan mentiras. Tú ves el periódico, te hablan mentiras. Y te hablan conceptos que no son bíblicos. Tú ves los pancartas ahí en el freeway. Comprar marihuana. Es legal. Si tienes 21 años, comprar marihuana. Yo no te lo estoy diciendo, es lo que dice la pancarta. Hoy estaba leyendo que África del Sur ya aceptaron, ya aprobó la marihuana para consumo. Y Lesoto fue el primer país en África que aprobó la marihuana. Ya hay una marea de movimiento. Quien fue alcalde de Los Ángeles está en la junta directiva de una compañía que vende marihuana. O sea, lo que vemos es el mundo está totalmente saliéndose del lugar. Sabemos que la marihuana es mala. Una hermana de la iglesia me preguntó, pastor, ¿por qué es mala la marihuana? Y le dije, te voy a contar. Y le mandé un artículo científico, no de un cristiano, sino del Departamento de Salud de Estados Unidos, con estadísticas. La marihuana es destructiva. Te aumenta las posibilidades de un ataque al corazón. Peligroso manejar con marihuana. El alquitrán de la marihuana es peor que el del cigarro. Y además te puede dar alucinaciones. Y además cuando estás bajo la onda de marihuana no creas que piensas muy bien. Y es un trampolín para otras drogas. O sea, lo que ocurre es una liberación donde cada uno quiere hacer lo que le dé la gana. Y está siendo bombardeado de todas maneras. Y enciende la televisión y está bombardeado de otras cosas. Estamos bombardeados de un puño de cosas. Y necesitamos más que 1 hora a la semana. De 112 horas, 1 hora no tiene mucha fuerza. Yo necesito recordar las cosas a cada rato. A cada rato. Porque además tengo una naturaleza que corre a los conceptos que el mundo me ofrece. Y necesito continuamente estar orientándome. Si memorizamos escritura y meditamos en ella durante el día y al acostarnos, pensar en un versículo y dormir con ese versículo y estar meditando en la palabra, no solo nos va a informar, pero nos va a transformar, nos va a cuidar y nos va a guiar. Entonces Pablo dice que la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia. Fíjate que no dice que habita en tu Biblia, la palabra de Cristo habita en la Biblia, pero dice que habita en vosotros. No, yo tengo una Biblia, pastor, la tengo ahí en el armario. Está bien que la tengas allí, pero ahí no te hace bien. Tienes que leerla. Tienes que meditar en ella. La palabra de Cristo, no las tradiciones de hombres. Aún dentro de nuestra misma iglesia hay tradiciones, pero no es la tradición, es la palabra de Cristo la que debe de habitar. Y luego Pablo dice en Colosenses, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Me encanta la palabra de Dios porque es tan clara, con ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabes qué me enseña eso? Que debemos de enseñarnos y amonestarnos unos a otros. La English Standard Version dice, let the word of Christ dwell in you richly, que la palabra de Cristo habite en vosotros ricamente, teaching and admonishing one another in all wisdom, enseñando y amonestando uno a otro con toda sabiduría.
enseñándonos y amonestándonos unos a otros. ¿Sabes lo que quiere decir esto? No enseñes ni amonestes si primero la palabra de Cristo no habita en tu corazón. Que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Entonces dice, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros. La palabra de Cristo es base. Tenemos bases para enseñar y amonestar. Es la palabra de Cristo. Según de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Si tu hijo te dice, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque me da la gana. Eso no es una buena estándar. Pero si tú le dices, es que seguimos al Señor y esto es lo que nos dice el Señor, ahí tienes autoridad. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La base para enseñar y amonestar es la palabra de Cristo. No es la psicología, no es cursos de superación personal, no son seminarios de autoestima o libros de cómo ganar amigos o cursos de prosperidad financiera. Es la palabra de Cristo. Hay algunas iglesias que te dan cursos de superación personal, de autoestima, y la gente quiere oír eso. No quiere oír, si alguno quiere venir en pos de mí, nígase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No quieren oír eso. Pero eso es lo que es la palabra de Cristo. Ahora, fíjate que dice enseñándoos y amonestándoos unos a otros. No todo el mundo tiene el don de pastorear. Hey, Dios no nos va a medir por si te dio el don de pastorear o el don de servir. Te va a medir por tu fidelidad en el don que Dios te ha dado. Dios da los dones, pero de ti está tu fidelidad. Y la cuestión es, ¿eres fiel con los dones que Dios te ha dado? Ahora, no todo el mundo ha recibido el don de pastorado o el don de enseñar, pero todo el mundo puede enseñar si conoce a Cristo. Y la palabra de Dios habita en su corazón. Porque todo el mundo que ama al Señor y camina con el Señor tiene experiencias que compartir. En público tal vez, y si no en público, de uno a uno. Experiencias, lecciones que el Señor te ha enseñado, advertencias que el Señor pone en tu corazón decirle a tu hermano porque tú has estado en esa situación y tienes palabra para advertir a un hermano. Algunas personas no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque piensan en ellos mismos únicamente. No, tú eres un regalo a la iglesia. Si somos un cuerpo, cada miembro es un regalo. ¿Ustedes aprecian los 10 dedos? ¿Qué tal si 2 dedos dicen, bueno, me quiero quedar en casa? Estoy aburrido ahí con el cuerpo. No, me voy a separar. ¿Sufren los dedos o sufre todo el cuerpo? Sufre todo el cuerpo. El cuerpo necesita a todos los miembros. Entonces nosotros necesitamos, cuando alguien dice me quedo en casa, no participo, tú estás robándole al cuerpo los dones que Dios te ha dado para que los uses para bendecir al cuerpo. ¿Puedo oír un amén? Es importante. Y todos podemos enseñar. Hay de aquel pastor que cree que no puede aprender dentro de la iglesia. Hay de aquel pastor que es tan arrogante para pensar que él es el único. Tenemos que aprender unos de otros. Hermanos, Dios nos bendice con los hermanos. Y tenemos que tener un corazón sensible para aprender de nuestros hermanos. Y poder enseñarnos. El estar juntos y compartir las experiencias en Cristo son de enseñanza para otros. Es una bendición. Dice, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. La English Standard Version dice, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Cantando salmos y himnos y cantos espirituales con agradecimiento en tus corazones hacia Dios. O la New Living Translation dice, sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Canta salmos, himnos y cantos espirituales a Dios con corazones agradecidos.
Entonces, nuestra traducción dice con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios. Es decir, canta a Dios con salmos, himnos y cantos espirituales, con acción de gracias en vuestros corazones. Es decir, cantemos salmos. La Biblia está llena de salmos. Los salmos son lindos para cantar. Los salmos son buenos para meditar en ellos. Nos ayudan a tener un corazón agradecido, nos ayudan a fortalecer la fe. Y es bueno cantar salmos y himnos y cantos espirituales. Cantos espirituales, o sea, no son cantos mundanos. Tú puedes motivar un canto y ser motivado por, no sé, algún canto del mundo. No. Ahora, la música, los cantos es con música. En el Antiguo Testamento era la lira, el pandero, el arpa. Hoy en día no tenemos la lira y el pandero, pero está la batería, está la guitarra, el saxofón, dependiendo de los dones que Dios ha dado. El bajo, se usan instrumentos, la flauta. La música es una expresión artística, la música en sí no es buena ni mala. No sé si me explico, o sea, son sonidos, pero si con el corazón componemos sonidos para Dios, es bueno. Pedro dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si tú has recibido un don de voz, úsalo. ¿Tienes buena voz? ¿Sabes tocar un instrumento? Ponlo a la mano del Señor. Usa los dones que Dios te ha dado. Hay que poner los dones. Y en Hebreos 10, 21 al 25, el autor dice, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Y eso es lo que es importante. Porque acá dice, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces, a mí no me interesa tener aquí un equipo de alabanza que es profesional, pero sus corazones no han sido tocados por Jesús. Y es lo que buscamos. Y dice, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Entonces, si vamos a alabar al Señor, lo primero es que nuestra conciencia esté en paz con el Señor. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. El venir al frente y guiarnos en alabanza es estimularnos a una buena obra. Es estimularnos ¿a qué? A adorar al Señor. Es estimularnos a darle gracias a Dios. Ahora, óyeme bien, ¿para quién fue escrito Colosenses? Para toda la iglesia realmente, es palabra inspirada. Se aplica a nosotros. Entonces, hermanos, Pablo nos dice que la palabra es importante y también es importante cantar a Dios con acción de gracias. ¿Cierto o no? Cantar acción con acción de gracias. Si tú no vienes a la alabanza, no te estoy regañando, yo solo te estoy diciendo lo que dice la palabra. Si tú no vienes a la alabanza y consideras que la alabanza no es parte, estás bien equivocado. Alabar a Dios es bien importante. Expresar alabanzas al Señor es bien importante. Y luego Pablo dice, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y todo lo que hacéis, ¿puede decir todo lo que hacéis? De palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Me gusta la New Living Translation. ¿Qué quiere decir hacerlo en el nombre del Señor Jesús? La New Living Translation me gusta como lo dice. Whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Cualquier cosa que hagas o digas, hazlo como representante del Señor Jesús. Eso es lo que quiere decir. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, cuando llega un embajador a un país, viene en nombre de ¿quién? De ese país. Cuando un rey envía a su embajador, viene en nombre del rey. Entonces cuando Pablo está diciendo, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, está diciendo
que lo hagamos como representantes del Señor Jesús. Tú no puedes ser un representante del Señor Jesús si el Señor Jesús no te ha enviado. ¿Nos ha enviado el Señor o no? El Señor nos ha enviado al mundo. El Señor nos ha enviado al mundo, nos sacó del mundo y nos envía al mundo. Entonces somos enviados de Él. Entonces somos representantes de Él. Y nos ha enviado con una obra a realizar. Es la obra de Él, no la nuestra. Tenemos que hacer su obra a su manera, porque es Él el que nos ha enviado. Y tenemos que ser representantes de Él. En 2 Corintios 5, 19 al 21, Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Fíjate lo que dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, en Cristo. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Tenemos una encomienda, una palabra que es de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Y os rogamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces, Cristo nos envía. De hecho, en Mateo 28, 19 al 18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Id por lo tanto y hacer discípulos de todas las naciones. Id, Él nos envía. Él nos saca del mundo y nos envía. Id pues, y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, discípulo, alguien que se ha reconciliado con Dios. Y alguien que va a seguir a Jesús. Id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces tenemos un mensaje de reconciliación y tenemos una enseñanza que dar, que Jesús nos ha dado, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús nos está enviando con un mensaje y con una vida, un testimonio que tenemos que dar. Jesús nos envía, somos embajadores de Él al mundo. ¿Quién es central? Chuck Smith, Billy Graham, Francisco, María, Juan, Pedro, los apóstoles, no, Jesucristo. Él es el que nos envía. Y nos envía para ser testigos de quién, de Jesucristo. Él lo dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los extremos del mundo. Jesús nos envía para ser discípulos de quién, no de María, no de la Iglesia Católica, no de la Iglesia Evangélica, de Jesús. Y hay una sola iglesia, y esa iglesia tiene un nombre, la Iglesia de Cristo. Está hecha por los que han entregado su corazón a Jesús. Pablo dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacéis. No podemos vivir dos vidas. Una vida en la iglesia y otra vida fuera de la iglesia. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, debemos de hacerlo como enviados de Jesucristo. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Dentro del hogar y fuera del hogar. Dentro del hogar, el esposo es un mensajero de Jesús al hogar. Y tiene una labor que realizar como enviado de Jesús al hogar. La esposa tiene una función que realizar como enviada de Jesús al hogar. Como una mensajera de Jesús al hogar. Mientras Dios no nos llama a casa, tenemos un trabajo que hacer. Somos sus embajadores. En 1 de Pedro 2, 9 al 10, Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos de anunciar las virtudes del Señor, su carácter, su amor, su misericordia, su perdón, su esperanza, su santidad, su justicia, su gracia,
su esperanza. En 1 Corintios 10:31, Pablo dice, ya sea que comáis o que bebáis o cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, bueno, y si me estoy comiendo una carnita rica, bueno, hazlo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Dándole gracias a Dios, diciendo, Señor, esto es porque tú tuviste misericordia de mí. Y si te fuiste a Hawái y te echaste una bañadita ahí, o te fuiste a Cayo Coco en Cuba, tienes una casa, puedes darle gracias a Dios. Si vas a comprar una casa y tienes en los fondos, dale las gracias a Dios, dale la gloria a Dios. Todo lo que hagáis. Ahora, si vas a robar, no creo que puedas decirle, Señor, voy a robar en tu nombre, porque Dios no te manda a robar. ¿Sí me explico? Digamos que dice, no, Señor, te encomiendo este robo, Señor, te voy a dar el 10%, te voy a dar el 15%, Señor, para tu gloria. Eso no lo acepta el Señor, eso no hacen en el nombre del Señor. Bueno, ¿no están haciendo eso los drug lords ahí en Latinoamérica? No se lo dan a la iglesia evangélica, generalmente se lo dan a la iglesia católica, al cura del pueblo, para que los bendiga ahí. Cura, pastor, bendiga la marihuana, vamos a hacer dinero acá. No, no es así la cosa. Ahora, el Señor nos habló de eso cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se pone una lámpara bajo de un almud, sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Entonces, oye, qué buena gente eres tú. Sí, yo soy buena gente. No, el Señor es el que ha trabajado en mi vida. Dale la gloria al Señor. Si tú me conocieras, no dirías eso. En Efesios, Pablo dice, sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Entonces, si tú vas a hacer las obras del Señor, ¿a quién le vas a dar gloria? Al Señor. Esta es la obra del Señor. Esto es lo que Él me mandó a hacer y es lo que Él me capacitó para hacer. Le vas a dar la gloria al Señor. Entonces, mira lo que dice Pablo al final. Dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Que no te escape el corazón agradecido de Pablo. Pablo, ¿quién más que Pablo para ser amargado? Y no lo era. En el Colosenses 1:3 damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor por todos los santos, dice Pablo. Corazón agradecido. En Colosenses 3:15, sed agradecidos. En Colosenses 3:16, cantad a Dios con acción de gracias. En Colosenses 3:17, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, por medio de Él, dando gracias a Dios el Padre. Dando gracias. Si alguien sufrió persecución, si a alguien lo insultaron, si a alguien lo azotaron, si a alguien se lo trataron de matar varias veces, de tronar, como dicen en buen mexicano, si alguien sufrió hambre, si alguien estuvo desnudo, si alguien fue rechazado, si alguien estuvo en cárceles, si alguien lo amenazaron a muerte, si alguien lo golpearon por el evangelio y lo apedrearon, fue Pablo. Y nunca perdió de vista que Jesús lo amaba y que esto no era accidente y que iba a la patria celestial y que todo tenía un propósito. En 2 Corintios 11, 24 al 28, Pablo habla de lo que sufrió. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. No, te azotan una vez y te vas a quejar al periódico, haces un gran escándalo y dejas de seguir al Señor porque te azotaron por seguir al Señor. 5 veces, 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Además lo golpearon con varas. Una vez fui apedreado. ¿Sabes lo que es ser apedreado? Apedreado. No es que cayeron unas piedritas. Se lo quisieron sonar. Y lo dejaron como muerto en Listra. En su primer viaje misionero. Y todavía hizo 2 más. 3 veces naufragué. Pablo escribió la segunda carta de los Corintios desde Éfeso. El tercer viaje misionero, 53 al 57. La carta a los Colosenses la escribió en el año 60 al 62. O sea, todavía no había naufragado camino a Roma.
Le faltaba un naufragio más. Pablo, todavía te falta un naufragio más. 3, ¿sabes lo que es naufragar? Naufragar en medio mar. Y hay tiburones. Naufragar en medio mar y el agua fría. Y dice, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Imagínate naufragar de noche y estar toda la noche en el mar, flotando, estar ahí asustados, sabiendo que estabas sirviendo a Dios. Podía decir, ¿por qué dejaste que naufragara, Señor? Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, o sea, había que pasar los ríos, peligro de salteadores, o sea, a veces llevaba fondos, y anda por todos lados, habían ladrones, peligro de mis compatriotas, los judíos se lo querían sonar, peligro de los gentiles, la gente a donde él iba, él era extranjero, ahí viene este extranjero, este no sabe por dónde se está metiendo, aquí lo podemos agarrar. Peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida. Sin comida no quiere decir simplemente que pasó el mediodía y no había comida. Probablemente día entero, 2 días, en frío, en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo era agradecido. Pablo realmente vivió Colosenses 3:1-3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Pueden parar, por favor. Si tú no has recibido a Cristo, te invito a que lo recibas, porque la palabra del Señor dice claramente que si vivís conforme a la carne, vuestra mente, los que viven conforme a la carne, la mente está puesta en las cosas de la carne. Y los que viven conforme al Espíritu tienen la mente puesta en las cosas del Espíritu. Pero la mente puesta en las cosas de la carne no puede agradar a Dios. Y es enemiga de Dios. Pablo dijo que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Pablo dijo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para estar en Cristo Jesús tenemos que morir y resucitar. No físicamente, un día lo haremos físicamente, pero tenemos que decidir morir a una vida vana, a una vida vacía y vivir para Cristo. Si habéis muerto con Él, si estás unidos en la semejanza de su muerte, lo estaréis en la semejanza de su resurrección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dará una nueva vida para caminar en su camino. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Te invito a que recibas a Jesús y tengas vida eterna. No esperes a morir para saber, es demasiado tarde descubrir que vas al infierno. Porque si no lo sabes es porque no tienes a Cristo. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos por Él, con Él para ser glorificados con Él. Tenemos que estar dispuestos a sufrir con Él. Para ser glorificados, sin sufrimiento no hay gloria. Te invito a que recibas a Jesús. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Recibo a Jesús como Señor y Salvador mío. Dame tu Santo Espíritu. Dame una nueva vida y dame el poder para caminar en tu camino, recibiendo tu perdón y tu salvación prometida a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz, la cual yo creo que tú vives, Señor Jesús. Y por eso te invito a que entres a mi casa, a mi corazón y guíes mi vida. Y ese es tu nombre, el nombre de Jesús que lo pido. Amén. Aquellos que han recibido a Jesús
con esta oración. Bendíceles, guíalos y guárdalos.